Familia, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión, bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy está con nosotros, tengo el gusto de presentarlo a Daniel Gabarró y él nos viene a compartir esta entrevista que hemos titulado Los 7 pasos hacia la felicidad, ¿cuáles son? Ya queremos saber cuáles son porque si existe un método yo ya quiero ponerlo en práctica para tener una felicidad y una vida plena. Daniel imparte cursos de autoconocimiento en la línea de Antonio Blay, Anthony de Melo y Gerardo Schmedlin. No teoriza, sino que explica lo que vive en primera persona con claridad, orden y sencillez. Es decir, transforma a las personas y produce resultados prácticos y reales. Todo esto es Daniel, quien además cuenta con varias licenciaturas, es transformador, escritor, ex profesor universitario y empresario, es decir, que sabe de lo que habla. Daniel Gabarró, pueden conocerlo también en www.danielgabarró.com. En minutos lo estaremos presentando y hablando con él, pero antes, amigos, quiero recordarles e informarles que pueden colaborar con Mindalia Televisión dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de Super Chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video. También informarte que puedes participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat donde puedes realizar tus preguntas para que nuestro invitado luego de nuestra plática pueda responder de seguro con total amabilidad. El funcionamiento de este chat es muy sencillo, amigos. Deben escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos están escribiendo y del cual nos están viendo, seguido de su pregunta en cuestión. Así podremos localizar su pregunta y luego se la trasladaremos a Daniel, a quien voy a dar paso ya porque no hay más preámbulos y queremos saber este método de la felicidad que nos propone en 7 pasos. Por eso la conferencia fue titulada Los 7 pasos hacia la felicidad, ¿cuáles son? Daniel, muy bienvenido a Mindalia Televisión. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, Gonzalo, francamente. Un placer para nosotros tenerte aquí y ya quiero saber, ¿existe un método para poder lograr la felicidad? Mira, yo creo que existe una gran dificultad para llegar a vivir la plenitud que somos, para descubrir que nosotros ya somos amor y encarnar ese amor, esa felicidad, esa plenitud que somos. Y existe una gran confusión porque muchas personas creen que es suficiente con leer por aquí, ver unos vídeos por allí. Y eso en realidad yo creo que no nos lleva a ningún sitio por un motivo muy simple. Mira, para hacer una tortilla de patatas hay una serie de pasos y los puedes ordenar de una forma más o menos flexible, pero algunos son necesariamente antes que otros. Es decir, a ti no se te va a ocurrir freír la patata antes de pelarla, o no se te va a ocurrir encender el fuego al final, sino que lo enciendes al principio. Por lo tanto, hay toda una serie de pasos ordenados para hacer una tortilla de patatas. Curiosamente, para llegar a descubrir quién yo ya soy, para llegar a vivir en plenitud, también hay una serie de pasos. Y el desconocer esos pasos o el hacerlos en desorden, yo creo que es uno de los mayores problemas y uno de los mayores conflictos que gran parte de la gente tiene. Porque yo conozco mucha gente que hace muchos cursos, lee muchos libros, ve muchos vídeos y con toda la sinceridad del mundo continúan siendo exactamente las mismas personas que eran hace 15 años y no se han transformado ni un milímetro. Por lo tanto, cuando tú me preguntas, ¿hay un método? Mi respuesta es sí. Hay un método, hay unos pasos. Y estos pasos no los he inventado yo me limito a describir lo que yo he vivido, que en realidad, y lo que yo vivo, que en realidad es lo que describen, con otras palabras, todas las filosofías, gran parte de las religiones, gran parte de los caminos de conocimiento interior. El problema es que muchos de estas filosofías y de estos caminos, de estas religiones, lo describen con palabras tan complejas que a veces resulta complicado conocerlos. Si me preguntas, ¿hay un método? La respuesta es sí, sí y sí. Excelente. Bueno, Daniel, me dejas con la intriga. En minutos ya quiero que me expliques de qué se trata este método, pero antes quiero que nos comentes un poco cómo definirías la felicidad vos. Mira, yo te voy a comentar los pasos. Yo más que método llamo a una serie de pasos, porque siempre que tú sigas cualquier método que vaya haciendo estos pasos,
vamos a llegar a buen puerto. Pero tú me preguntas antes sobre qué quiere decir felicidad. Ahí permíteme que te responda en dos niveles distintos, porque muchas veces las respuestas pueden darse en niveles de profundidad diferentes. Así que vamos a un primer nivel, que me parece que es muy asequible para todas las personas, es comprender que la definición de felicidad es simplemente ser capaz de abrazar la propia vida sin desear absolutamente ninguna otra. A pesar de que hayan otras vidas que de entrada nos puedan parecer mejores, más fáciles, más agradables, yo en ningún momento renuncio a la vida que me está tocando vivir. No renuncio a mi cuerpo, no renuncio al color de mi piel, no renuncio a mi edad, no renuncio a mis capacidades, a mis características, a lo que me define. Y cuando yo abrazo mi vida, entonces soy feliz. Ya ves qué definición tan simple. Ese es el primer nivel. Es abrazar la vida. Es Pero decir, claro, se me viene la dime, dime. palabra aceptar cuando me hablas de este nivel. Sí, y fíjate que ese de aceptar, que yo sé que es un nivel, puede parecer sencillo, sin embargo, tiene una parte de complejidad, lo estoy ubicando en el nivel más fácil de comprender. Porque luego hay otro nivel mucho más profundo en el cual nosotros podemos afirmar que nosotros en realidad somos la felicidad misma, somos el amor mismo en expresión. Esto desde el catolicismo, perdón, desde el cristianismo se afirma diciendo que nosotros somos hijas e hijos de Dios. Es decir, que ahí podemos tener dos niveles. Hay un primer nivel en el que yo abrazo la vida que tengo y ahí hay un nivel de aceptación y eso es un avance interior y un avance espiritual espectacular. Pero luego, por otra parte, hay otro nivel en el cual yo me doy cuenta que en realidad lo que yo soy es el mismo amor. Por lo tanto, no soy yo quien abraza, es el amor que se reconoce a sí mismo. Pero ese es un nivel que podríamos decir de segundo grado, es un nivel en el que es, yo diría que es intensamente espiritual, desde el nivel en el que han hablado todos los místicos y místicas de todas las religiones, de todas las filosofías, pero que tú necesitas pasar por el nivel 1 para llegar al 2. Y cuando digo pasar por el nivel 1, significa pasar por el nivel 1. Es decir, abrazar el cuerpo que tengo, abrazar la orientación sexual que tengo, abrazar las enfermedades físicas que en este momento, o las dificultades físicas y laborales y relacionales, etcétera, 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 que en este momento me está tocando. Y solo cuando abrazo la totalidad se me abre la posibilidad de vivir en un nivel superior. Y fíjate que digo que, por lo tanto, cuando doy un primer paso, puedo dar un segundo. Y eso, claro, eso creo que nos lleva a decir, pero entonces hay pasos. Excelente. ¿Y crees que la vida se trata de una felicidad constante o tenemos momentos? Es una onda la vida, con momentos altos, momentos bajos. Yo creo que aquí estás cayendo en una confusión que es confundir la felicidad con los sentimientos. Los sentimientos son altamente variables, la felicidad es profundamente estable porque es mi esencia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando murió mi madre, fue un instante de una profunda tristeza y a la vez una infinita felicidad. Una profunda tristeza porque en este momento ya no podríamos seguir una relación en el plano físico y sin embargo una profunda felicidad porque entendía perfectamente el significado de mi vida, entendía el significado de su vida y en ningún momento deseaba que aquello hubiera sido distinto. Muchísima gente cae en una confusión que es creer que los sentimientos es igual a la felicidad. Y no, los Y, sentimientos son una cosa y la felicidad es un profundo sentido de que mi vida tiene sentido ok, al margen de lo ¿me que yo esté explicas un poco sintiendo. mejor? Porque me pareció muy interesante cuando me nació decirte esto, entender que estábamos confundidos, ¿no? Que la felicidad es una cosa y el sentimiento es otra, pero ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo logro y diferenciarlo? Porque creo que encontrar la felicidad también se trata de eso. Sí, encontrar la felicidad se trata de eso porque en unos primeros niveles nosotros debemos aprender a manejar nuestros sentimientos. Estoy de acuerdo contigo. Y aprender a abrazar nuestros sentimientos, a reconciliarnos con ellos y a no luchar con ellos. Me preguntas cuál es la diferencia, yo te la diré muy sencilla. Un sentimiento es sentimental, es decir, siento a partir de lo que pienso. Es decir, mis pensamientos, mi visión del mundo me llevan a sentir de una forma determinada. Cuando mi madre muere,
yo pienso que en este plano físico no vamos a poder volver a relacionarnos como lo hacíamos hasta ahora. Ese pensamiento produce un sentir, es un sentimiento. Los sentimientos siempre son sentimentales, es decir, la mente produce lo que sentimos. En cambio, la felicidad es darme cuenta que atrás, justo detrás de lo que estoy sintiendo, justo detrás de lo que estoy viviendo, justo detrás de lo que estoy pensando, yo soy una pura capacidad de comprensión, yo soy una pura capacidad de relación, yo soy una pura capacidad de acción. Es decir, yo soy amor, energía e inteligencia. Y eso lo soy, porque esa es mi esencia. Los hindúes hablaban de Sat Chitananda, los cristianos hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, de tres capacidades fundamentales: comprensión, amor y energía, transformación. Y darme cuenta que yo soy eso me sitúa en un ámbito que es la felicidad, porque si yo soy eso, nunca puedo estar fuera de ahí. En realidad, todo problema psicológico proviene de un único punto: es no haber descubierto quién soy, no haber descubierto que yo soy esta inteligencia, este amor y esta energía en expresión, y confundirme con un montón de cosas, confundirme con mecanismos, con programaciones, con egos, con errores, con pecados, con el parásito. Depende de la tradición religiosa que tomes o filosófica que tomes, tendrá una palabra u otra, pero siempre es lo mismo. Sentimiento nace de la mente, sentimiento es sentimental, felicidad es mi esencia, es lo que subyace por debajo de todo, es mi fuerza, es mi comprensión, es la inteligencia, es la energía que me hace estar aquí, es el aliento vital. Excelente, Daniel. Bueno, quiero que hablemos de la tristeza también, pero ya no aguanto con esta ansiedad. Quiero que me expliques ya estos pasos, estos 7 pasos que nos comentabas para lograr la felicidad. Pues yo te voy a comentar un poco estos 7 pasos y yo creo que es muy interesante que los tengamos claros. Yo creo que hay mucha gente que hace mucho trabajo interior, pero al no seguir los 7 pasos en el orden adecuado, siempre está dando vueltas, siempre está perdida, siempre está exactamente en el mismo lugar de salida. Y ya que me preguntas por los 7 pasos, vamos a ellos. Desde mi experiencia personal, los 7 pasos, aunque podrían explicarse de una forma distinta, yo creo que son los siguientes. Hay un primer paso que es verificar, es comprobar, es darme cuenta de que yo no mando en mi vida. Y ese para mí es el primer paso. Y yo te lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Nosotros muy a menudo nos enfadamos. No nos enfadamos porque hayamos querido. Nos enfadamos porque hay una programación en nosotros que nos posee. Nosotros a veces nos preocupamos. No nos preocupamos porque lo hayamos decidido. Nos preocupamos porque hay una programación, hay un ego, hay un mecanismo que nos posee y decide que nosotros vivamos eso. Nosotros nos ponemos nerviosos, nos impacientamos, nos enfadamos, pero nada de eso sucede porque hayamos decidido hacerlo, sino que nosotros no mandamos en nuestra vida tanto como creemos. Y este es el primer punto. Y o yo me doy cuenta de esto y me dedico unos días, unas semanas a comprobar que yo no mando en mi vida, o si no, lo que va a ocurrir, y es lo que ocurre en el 90% de la gente que hace trabajo interior, es que en realidad cuando empiezan a hacer ejercicios de autoconocimiento, no son ellos quienes lo hacen, es el mecanismo, es la programación, es el parásito, es el ego, es el pecado original. Dile de la forma que quieras, pero el paso número 1 es verificar que yo no mando en mi vida tanto como creo. Y luego, si quieres, vamos al paso número 2. Sí. Comencemos a ver con el 2. Verificar, entonces, que no mandamos en nuestra vida vendría a ser el paso número 1.
Sí, pero verificarla auténticamente. Tú date cuenta, Gonzalo, que a veces cuando tú te pones en la cama y quieres dormir y no te duermes, no es porque tú lo hayas decidido, es porque hay otro que manda en tu vida. Darse cuenta de eso es bestial, Y porque que, el que empieza el trabajo interior casi siempre es el personaje, es el ego. Y por lo claro, tanto, este primer cuando paso es decís que hay otro que fundamental. manda en mi vida, a qué te referís? Pues me refiero exactamente a eso, que tú quieres hacer cosas y no las acabas haciendo. Que tú has decidido 30 veces dejar de fumar, empezar a estudiar inglés, hacer no sé qué, y luego eso no puedes hacerlo porque tú no mandas en tu vida. Tú te pones nervioso, tú te pones impaciente, tú no mandas en tu vida. Hay un mecanismo que manda. Y darse Y ese cuenta de eso es el primer paso. mecanismo, perdón, ese mecanismo entonces ¿cuál es? ¿Cómo, qué es? ¿La mente que domina más que lo que Ese queremos mecanismo realmente? es un personaje que yo he construido a partir de toda una serie de creencias. Y por lo tanto, una vez que yo he visto que yo no mando en mi vida, lo segundo que tengo que ver, que me parece fundamental, y es antes de hacer cualquier tipo de trabajo, ojo lo que estoy diciendo, porque si no lo hago, cualquier trabajo va a caer en manos de ese mecanismo, de ese ego, de esa mecanicidad. El segundo paso para mí es descubrir que hay una serie de creencias que me pueden auto boicotear y descubrirlas para desmontarlas. Porque si no, por ejemplo, hay gente que cuando empieza a cuidarse se siente egoísta. Y entonces está empezando a mejorar con el trabajo interior, mejorar entre comillas, la palabra no es adecuada. Está empezando a transformarse y de repente se siente egoísta. Y entonces se autoboicotea y todo lo que ha avanzado se atrasa. O por ejemplo, algo que le ocurre a muchas mujeres, sin darse cuenta, y esto es algo que el segundo paso es investigar en estas creencias y verlas en primera persona. Por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen la necesidad de sufrir para sentirse buenas. Y cuando no sufren, no se sienten buenas, se sienten malas. Por lo tanto, cuando empiezan el trabajo interior y empiezan a transformarse y empiezan a sentirse bien, se auto boicotean. O sea que el segundo paso es descubrir las creencias que nos auto boicotean. La primera, descubrir que yo no mando. La segunda, descubrir que tengo estructuras mentales, creencias que me auto boicotean. Y ahora sí, Gonzalo. Ahora entra el tercer paso, que es el que tú decías. Si resulta, si resulta que yo no mando en mi vida, lo que debo hacer es observar, tomar nota, filmar cuál es, describir cuál es ese ego que me posee, cuál es esa mecanicidad, cuál es esa programación. Y fíjate que he utilizado una palabra muy concreta. He dicho observar, no he dicho cambiar. Porque el deseo de cambiar forma parte del mismo mecanismo que quiero superar. El deseo de mejorar forma parte del mismo mecanismo que me hace sufrir. Por eso muchas veces sufro y me preocupo, porque creo que no soy lo bastante bueno, creo que no soy lo bastante perfecto, creo que no soy lo bastante... Y lo que debo de hacer, en lugar de volver a intentar cambiarme, es observar cuál es el mecanismo que me posee. Y el problema de muchos cursos y métodos de autoconocimiento es que no les dan a las personas herramientas concretas de autoobservación. Y lo que yo veo en mi vida es lo que siempre ha ocurrido. Y si yo veo en mi vida lo que siempre ha ocurrido, en realidad lo que veré en mi vida me parecerá normal. Por lo tanto, no veré nada. Dicho de otra forma, el tercer paso es observar el ego que nos atrapa. Observar el ego que nos Daniel, y atrapa. antes de seguir, me gustaría que definas Dime, un poco esa palabra. Además de observar ego, la palabra ego, ¿qué es el ego? el ego es esa programación que hace que te preocupes, que te hace que te pongas nervioso, que te hace que te hagas, que te enfades, que hace que te menosprecies. En realidad, son toda una serie de creencias sobre cómo soy y cómo debería ser que me impiden abrazar la persona que soy. Si antes definíamos como felicidad abrazar quien ya soy, el ego
es las creencias que tengo de cómo creo ser y cómo creo que debo ser que me impide abrazar al que ya soy, aquí y ahora. Excelente, excelente. Muy, muy bien explicado y súper claro, al menos para mí. Me encantó la definición. Entonces, observamos el ego y luego... Y luego hacemos un diagnóstico. Normalmente, las personas, antes he dicho que somos inteligencia, somos amor y somos energía. Pues vamos a ver cuál de estas tres capacidades hemos subdesarrollado, cuál de estas tres capacidades me da miedo vivir en primera persona o cuáles son las piezas de mi mecanismo, de mi ego, de mi mecanicidad, de mi programación, que me ha impedido crecer y aceptarme en mi capacidad de comprender, en mi capacidad de amar y en mi capacidad de transformar el mundo. Y esto es muy interesante porque lo que han intentado durante años, por ejemplo, la astrología, el zodíaco, el eneagrama, los eneatipos, las tipologías de Sheldon, por ejemplo, es dar una serie de pistas de cuáles son las enfermedades habituales en las que podamos caer. Es decir, darnos pistas para saber cómo podemos reequilibrar de nuevo nuestra personalidad. Porque diagnosticamos, que es el paso número 4, y el paso número 5 es volver a recuperar un equilibrio en nuestra personalidad para ser personas adultas. ¿Qué quiere decir personas adultas? Esta es la etapa E5, reequilibrar nuestras capacidades. Quiere decir que yo sea capaz de amar al margen de que tú me ames o no. De que tú no domines, no decidas a quién yo amo o no. Pero que yo sea capaz de comprender y de movilizar mi inteligencia al margen de que las personas sean más o menos amables, de que los demás estén dispuestos a comprenderme o no. Es decir, que yo mande en mi inteligencia, mande en mi amor y mande en mi energía. Es decir, que yo movilice y haga lo que he decidido hacer al margen de lo que los demás opinen o incluso al margen de lo que pueda sentir. Porque si siempre soy esclavo de mis sentimientos, habrá días en los que sentiré unas cosas y sentiré pereza. Y habrá días en los que sentiré muchas ganas de hacer una cosa y no otra. Y la verdadera libertad no es hacer lo que quiero. Es decir, la verdadera libertad no es hacer lo que me llevan mis sentidos, sino la verdadera libertad es hacer lo que he decidido, al margen de lo que los demás crean e incluso de lo que a mí me apetezca. Fíjate que te estoy diciendo que el quinto paso es equilibrar nuestras capacidades para ser libres, para no depender de los demás. La verdadera libertad es que mi paz interior no depende del exterior. Y eso implica haber descubierto mi prisión, haber hecho un diagnóstico y haber equilibrado mis centros. No sé si me estoy explicando con claridad, Gonzalo. Sí, me quedé y quiero que repitamos primero, antes de pasar al paso 5, el diagnóstico. ¿Qué es lo que diagnosticamos entonces? El Sí, paso 4 sería, ¿no? exacto. El paso 4 es el diagnóstico. Diagnosticamos qué capacidad tengo subdesarrollada. Diagnosticamos si ante el mundo, por ejemplo, no tengo la energía suficientemente para decir basta, para decir no, para decir adiós, para decir sí, para sostenerme al margen de lo que hagan o piensen los demás. Diagnosticamos cómo está nuestro amor. Si somos capaces de amar al margen de que las personas sean amables o no. Porque depender de que el otro sea simpático para que yo pueda expresar mi amor es una absoluta deficiencia infantil. Y como personas adultas debemos ser capaces de movilizar mi amor cuando nosotros queremos. Y el tercer ámbito en el cual diagnosticamos es la inteligencia. Que yo sea capaz de comprender el mundo aunque el mundo no quiera comprenderme. Y ese es el ámbito del diagnóstico. Diagnosticamos sobre 3 focos: inteligencia, amor y energía. El quinto y el paso 5 es buscar una serie de acciones, de medicinas para volver a equilibrarnos.
Y eso significa simplemente volver a ser personas adultas. Ya ves, 5 pasos para ser una persona adulta. Una persona que aunque los demás se enfaden, a ti te da igual. Que aunque los demás no quieran comprenderte, a ti te da igual. Yo sí quiero comprender. Que aunque los demás no quieran amar, a ti te da igual. Yo voy a movilizar mi amor porque yo así lo he decidido. Y esos son los 5 pasos. Primero, verificar que no mando. Segundo, descubrir las creencias que me autoboicotean. Tercero, observar a ese personaje que me tiene atrapado. Cuarto, hacer un diagnóstico. Y quinto, reequilibrar mis capacidades. ¿Y cómo podemos reequilibrar esas capacidades? Decías, estas medicinas, ¿qué tipo de medicinas serían? En función de lo que hayas observado, te voy a sugerir unas medicinas distintas u otras, pero básicamente van a ser medicinas que te van a animar a movilizar aquello que todavía no has movilizado. Porque cuando yo movilizo mi inteligencia, cada vez soy más inteligente. Cuando yo movilizo mi amor, cada vez soy más amoroso. Cuando yo movilizo mi energía, cada vez soy más fuerte, más seguro. Por tanto, en función de si tú te vives como inseguro, si tú te vives como en un mundo difícil de comprender, difícil de entender, o en función de si tú has visto que te movilizas en función de querer que te amen, que te quieran, porque necesitas que los demás te den amor, vamos a buscar una serie de medicinas concretas, acciones concretas, actividades concretas para que tú puedas potenciar uno de estos 3 centros. Por ejemplo, el amor se potencia buscando relaciones con los demás y no huyendo de las relaciones difíciles cuando queremos mantener esas personas en nuestra vida, pero dándonos cuenta que lo que yo siento no tiene que ver con esa persona, sino con el juicio que yo estoy haciendo de esa persona. Y por lo tanto me entreno en amarla desde una pura aceptación. Y me entreno a descubrir los juicios que yo lo hago para darme cuenta que esos juicios son en realidad una proyección de lo que yo no estoy todavía dispuesto a vivir en mi vida. Yo lo estoy explicando así de una forma un poco rápida, pero cuando yo trabajo con personas, hacemos un proceso de unos 12 meses para hacer estos 7 pasos. 12 meses, un año. Dices, ¿por qué? Hombre, porque los cursos de un fin de semana pues, son muy inspiradores, pero son como una cerilla, enseguida se apagan. Y nosotros necesitamos hacer algo que se mantenga durante días, durante semanas, para que la transformación sea un hecho. No sé, Gonzalo, si te estoy contestando con claridad. Sí, totalmente. Y a partir de este último comentario que haces, lo que se me viene a la cabeza y que quiero saber es si podemos encontrar la felicidad con estos pasos solos o es preferible tener una persona que nos guíe, así como, por ejemplo, vos recién decías que dabas cursos. Mira, todas las personas pueden hacer una parte del camino solos. Yo estoy convencido. Pero en un cierto momento yo creo que es importante pedir la ayuda de alguien que haya recorrido el camino para que nos ahorre años de trabajo. Ese es el primer argumento. Y hay otro segundo argumento que me parece importante. Y es que muchas veces nosotros no somos capaces de ver lo que otra persona, desde la distancia y la experiencia de haber guiado a cientos de personas, puede ver de una forma rápida y clara. Por lo tanto, se puede hacer el camino solo. Podría ser posible, pero yo creo que es altamente improbable. Es muy difícil. Sí, es verdad lo que comentás, que a veces uno no logra ver ciertas cosas de uno mismo, porque yo creo que ahí Correcto. actúa también un poco estas creencias que nos limitan, que habíamos hablado en el paso 2. Entonces, Exacto. contanos un poco de si quisiéramos contactarte para que nos ayudes en este caso, por ejemplo, a seguir estos caminos. ¿Hay una Sí, posibilidad? ¿Das cursos? por supuesto. Mira, de hecho, parte de mi vida personal se basa en compartir todos estos conocimientos, estas enseñanzas que yo he recibido. Esa forma parte de mi misión de vida en este momento y desde hace más de 15 años yo imparto cursos, ya tengo más de 2.000 exalumnos en cursos presenciales y ahora hemos abierto un curso online. Mira, yo voy a sugerir en todo caso que las personas que tengan interés vayan a una página web que es www.aulainterior.com y en aulainterior.com
van a ver que tienen la posibilidad de hacer cursos presenciales en España, pues en Madrid, en Barcelona o en Lleida, cursos presenciales que empiezan en octubre y que duran un año, pero luego van a ver que también hay una opción de un curso online. Y hay un curso online que también dura un año. Ambos cursos, tienen un seguimiento personal por mi parte. Ambos cursos tienen audios, vídeos, PDFs, soporte, material extra, derecho a hacer preguntas y una tutoría para que nosotros podamos resolver cualquier tipo de duda. Pero, mira, Gonzalo, yo quisiera remarcar una cosa. Yo creo que creer no sirve de nada. Creer es cambiar unos muebles absurdos por otros muebles absurdos. Lo único que importa en la vida, en realidad, y sobre todo en el mundo del crecimiento personal y del autoconocimiento, es lo que yo he podido comprobar. Por lo tanto, yo lo digo porque si las personas van a aulainterior.com, van a poder entrar en las primeras lecciones online de forma gratuita y comprobar. A ver, me gusta cómo esta persona comunica, me gusta cómo esta persona explica y me gusta cómo está estructurando este curso. Siento que esto es auténtico, que esto es mi camino y entonces poder implicarme. Es decir, comprobar. Porque si no, le diríamos a la gente, sí, apúntate al curso. No. Primero ves a aulainterior.com. Allí verás que en el curso que puedes hacer las primeras lecciones del curso online y ver si realmente te resuenan. Y si te resuenan, entonces comprométete. Porque, Gonzalo, yo creo que hay mucha gente en el mundo del crecimiento personal que se están autoengañando. Creo que hay mucha gente que está en el mundo del crecimiento personal que lo que quiere es sentirse bueno, lo que quiere es sentirse que está buscando, pero no tiene ni las más remotas ganas de encontrar. Y yo, francamente, solo quiero trabajar con personas que han decidido que ya basta, y han decidido que quieren encontrar, que quieren descubrir quiénes son y vivir desde su propia esencia. Excelente, Yo creo Daniel. que ha quedado claro. Bueno, no lo sé si ha quedado claro, si me he explicado con claridad, No, sí, y sencillez. totalmente, súper claro, coincido en muchas de las cosas que decís. Bueno, ya saben amigos, también creo que abajo de este video pueden encontrar también la página web que nos decía Daniel, pero quiero que sigamos avanzando en estos pasos porque llegamos al 5 y nos quedan dos pasitos Dos. que no son menores. El sexto y el séptimo. Porque hacer lo que hemos hecho estos 5 pasos es maravilloso. Pero el sexto paso nos obliga o nos anima a hacer algo que si no lo hacemos, no podremos avanzar. Del mismo modo que si yo no me doy cuenta de que en realidad yo no mando en mi vida, pues quien va a hacer el trabajo va a ser el ego. Si yo no descubro las creencias que me autoboicotean, me voy a autoboicotear. Del mismo modo que si yo no empiezo a observarme, no voy a descubrir la cárcel en la que estoy metido. Del mismo modo que si yo no hago un diagnóstico, no voy a poder saber qué hacer. Del mismo modo que si yo no aplico las medicinas correspondientes para equilibrar mi capacidad de comprender, mi capacidad de amar y mi capacidad de hacer, que son, como has visto, el resumen de los 5 pasos primeros, hay el sexto paso que si no lo aplico voy a quedar atrapado ahí. Y el sexto paso básicamente es limpiar los traumas que tengo en el inconsciente y limpiarlos en un triple camino. Limpiar los traumas que tengo en el inconsciente a nivel intelectual. Todo aquello que yo me estoy diciendo a mí mismo, todo aquello que me estoy diciendo a mí, que estoy creyendo que yo estoy pensando y en realidad no estoy pensando. Y ahora voy a decir una frase muy gorda. En general, la mayoría de las personas no pensamos, sino que somos pensadas por las categorías sociales. Es decir, yo no me he planteado qué quiere decir ser buena persona. Simplemente cojo la categoría social de buena persona y la imito. Yo no me he planteado lo que quiere decir ser responsable, ser amoroso, ser padre, ser madre, ser hijo, ser hija, ser marido, ser esposa. Yo no me he planteado y por lo tanto vivo desde una serie de conceptos que no son míos. Yo no pienso mi vida, soy pensado por las categorías sociales. Entonces hay todo un trabajo que hacemos para liberarnos de estas categorías y conquistar una libertad de pensamiento que me lleve a vivir desde lo que yo vea que es la autenticidad. Pero hago lo mismo en el nivel emocional.
me libero de la necesidad de depender de los demás. Es decir, corto los vínculos de dependencia para poder amar desde la libertad. Solo el amor que yo expreso y que no necesita que tú me ames para amarte, solo ese amor es real. Lo otro se llaman negocios, lo otro se llama intercambio. Si tú me quieres un poquito, te querré un poquito. Si tú me quieres bastante, yo te querré bastante. Si tú me quieres mucho, yo te querré mucho. Es decir, hay que volver, hay que limpiar los traumas que me impiden cortar los vínculos de dependencia. Y hay un tercer ámbito en este de limpieza del inconsciente y es limpiar los traumas del centro energético. Es decir, ser capaz de darme cuenta qué cosas me producen los miedos y ser capaz de mirarlos a los ojos y dejar que se disuelvan ante mi mirada. Darme cuenta que yo soy una fuerza, una energía que puedo expresar de forma consciente aquí y ahora. Una fuerza y una energía que no depende de lo que los demás hagan. Que los demás pueden decidir sus acciones, pero yo siempre, 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 siempre soy el último responsable de cómo yo decido actuar. Y por lo tanto, el paso sexto es limpiar el inconsciente, porque si no lo hacemos, los traumas infantiles, los traumas pasados, nos van a hacer que andemos de una forma despacito, 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 y no merece la pena andar despacito. Daniel, me dejas con muchos pensamientos en la cabeza y no quiero, Claro. no quiero antes de pasar al último paso, no quiero olvidarme esta pregunta y preguntártelo, ¿no? ¿Cómo saber qué queremos realmente? ¿Cuál es nuestra libertad? Si estamos envueltos en una sociedad, en una cultura que tiene ciertas reglas, ciertos paradigmas que nos encasilla en algo, ¿cómo saber realmente qué es lo que quiero si esos pensamientos tal vez no son míos, son pensamientos que me han inculcado desde mi niñez? Por lo tanto, aquí hay un doble paso. Hay un paso primero en darme cuenta cuáles son los pensamientos que me han inculcado. Un segundo pensamiento, redefinir todo aquello que nosotros creíamos tener definido, es decir, volver a definir para mí qué es amar, para mí qué es ser fiel, para mí qué es la amistad, etcétera, 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 etcétera. Y después de hacer esa redefinición, que es una redefinición hacia el exterior, hay un volver hacia adentro. Y ese volver hacia adentro para encontrar la esencia que soy y actuar desde ahí. Pero justo ese volver hacia adentro es el inicio del paso séptimo. Así que no lo sé, si te parece bien a ti, Gonzalo, Dale, podemos ir dale, al... vayamos a ese paso y me quedo con unas preguntitas para después también. Claro que sí. Pues vamos al paso séptimo. El paso séptimo, una vez que yo me he liberado de mis traumas infantiles, una vez que yo tengo mi capacidad de amar, mi capacidad de comprender y mi capacidad de hacer perfectamente a mi alcance y yo estoy viviendo una vida que podría denominar 100% adulta, a partir de ese momento, ¿cuál es el paso siguiente? Es descubrirme que en realidad este yo que he conquistado, este yo al que ahora le estoy diciendo yo por fin soy libre, este yo que creo separado de la realidad, es, a fin de cuentas, una expresión de la realidad. Es decir, que yo no soy yo, sino que es la inteligencia, el amor y la energía la que se expresan en este lugar, en este momento, y ella sí es. Es decir, que Dios y yo somos la misma cosa, pero no porque yo sea Dios, sino porque Dios es yo. Porque si yo en este momento respiro, no es porque yo esté respirando, es porque hay una fuerza vital que me respira. Yo soy la fuerza, el aliento vital que me mantiene aquí. Yo puedo tener ideas, pensamientos, pero yo no soy mis ideas, mis pensamientos. La comprensión profunda, la inteligencia per se, que la soy, es lo que es en mí. Y la inteligencia que yo vivo en mí es la misma inteligencia que habita en ti. Y la energía que habita en mí es la misma energía que habita en ti. Y el amor
que se expresa en mí es el mismo amor que se expresa en ti. Porque en realidad hay una única inteligencia, un único amor, una única energía que se está expresando en este momento en la totalidad. Y la totalidad y la unidad son una única cosa. Y darme cuenta que yo soy en realidad parte de una unidad, porque la unidad es y yo no soy, es este último paso. Los budistas a esto le llaman nirvana. Los cristianos a esto le llaman contemplar la paz de Dios. Le llaman la comunión de los santos. Hay formas muy distintas de decirlo, pero en realidad es descubrir que yo soy mucho más de lo que me imaginaba y nada de lo que pensaba. Es la bomba, eso es la bomba. Y de Excelente, excelente, repente la Daniel. vida se convierte en un espacio de creación continua, en una obra de arte. Y yo soy como un pincel en las manos de la vida y el mundo es un lienzo y todo es un juego y todo es una danza. Y ese es el paso número 7 y esa es espiritualidad pura. Y lamentablemente, Gonzalo, y voy a cerrar aquí porque sé que querías dar paso a los oyentes y decir más cosas, pero lamentablemente mucha gente quiere vivir esto y esto no se puede vivir si nosotros no tenemos una adultez sólida, si nosotros no tenemos, antes no hemos hecho los pasos previos. Por lo tanto, hay mucha gente que va a la iglesia y pierde el tiempo, hay mucha gente que va a cursillos y a libros y a vídeos de autoconocimiento y pierde el tiempo. Es como el que fríe las patatas para hacer una tortilla sin haberlas pelado. Menudo desastre. Excelente, Daniel, y por eso también me parece que hablabas de este curso de 12 meses, porque no se trata de 7 pasos que listo, los cumplí, ahora voy a ser feliz. Es un modo de vida también, ¿no? Exacto. Yo le llamo, ¿sabes qué pasa? En un curso de 12 meses, yo siempre digo a mis alumnos, esto será como una lluvia fina. Y vais a notar cómo las transformaciones en vuestra vida se van a ir produciendo de una forma natural, de una forma orgánica. Porque cualquier cambio que tú fuerces a hacer, no es un cambio que tú estás haciendo, es un cambio que el ego quiere hacer, porque el ego quiere perfeccionarse. Pero el único problema es él, el mismo ego. Por lo tanto, hay que trascenderlo. Y sí, sí, 12 meses. 12 meses es el momento, es un tiempo suficiente como para darme cuenta de que la transformación se está produciendo en mí. De hecho, muchos de mis alumnos hablan a los 2 y 3 meses que están notando cambios, pero que ellos no quieren, no están forzando esos cambios, simplemente se producen. Y es que nosotros somos la vida misma. Y cuando nosotros eliminamos los obstáculos, la vida se expresa y de repente las transformaciones se producen. Daniel, excelente. Súper clara toda la información que nos estás dando. Tengo muchas preguntas, no solamente mías, también de los espectadores, a quien le voy a dar lugar en unos instantes. Pero antes quiero retomar un poquito lo que habíamos dicho de cómo saber qué era realmente lo que yo quería, si la sociedad me limita en muchas cuestiones. Y quería preguntarte si crees que muchas veces también nosotros nos limitamos, ¿no? Por miedo a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Por miedo a encontrar esa respuesta. Porque una vez que encontramos qué es lo que queremos, no podemos volver atrás. Sí, ¿sabes qué pasa? Que esta programación que nos posee tiene un miedo muy profundo a desaparecer. Porque le parece que, y entonces cuando intuye que hay ciertos caminos que son muy auténticos, uno de los riesgos es que se aleje. Se aleje porque tiene miedo a eso, a desaparecer. Y en realidad mi libertad profunda, mi libertad auténtica, el ser que soy solo puede aparecer cuando estos miedos caen. Y muchas veces yo creo que me estoy implicando en cosas, pero no lo hago. Y en realidad esto lo veo muchas veces, hay muchos cursos, hay muchos espacios donde la gente lo que busca es es querer tener razón. Lo veo muchas veces a gente que va a conferencias y a charlas y no pregunta para saber, pregunta para reafirmarse, pregunta para que se vea lo listo que es, lo bueno que es. Bueno, pues yo creo que perderán el tiempo, Daniel, vamos a darle el espacio a los espectadores que tienen muchas preguntas para ti. Por por ejemplo, supuesto. Teresa, desde Alemania, nos dice, ¿por qué el ser humano busca la felicidad?
El ser humano busca la felicidad porque la somos. Yo no puedo sentir hambre si no tengo capacidad de comer. El mismo hecho de que el hambre exista indica que puede ser saciada. El mismo hecho de que yo sienta insatisfacción es porque en el fondo yo soy plenitud. Y como yo no vivo esa plenitud en este momento, porque yo no he sido capaz de actualizarla, la plenitud que soy, la divinidad que soy, me llama. No soy yo quien acudo al trabajo interior. Es la plenitud que soy, la felicidad profunda que soy, que me llama. Daniel, Espero, Teresa, que te haya contestado. sí, yo tuve la posibilidad de que me enviaste un archivo, ¿no? De los 7 pasos de la felicidad. En el momento hay una frase que escribís que dice el reto de vivir en plenitud aquí y ahora, de esta plenitud que estabas hablando recién. ¿Cómo hacemos, no? Para vivir en el aquí y ahora, porque la mente siempre está un poquito más allá. Sí, mira, tú acabas de mencionar un libro, un ebook, un PDF, que de hecho yo invito a las personas que nos están escuchando que se lo descarguen de aulainterior.com, donde van a poder también probar las primeras lecciones del curso Aula Interior y comprobar si esto les interesa, ¿no? Tú preguntas, ¿cómo vivir en el aquí y en el ahora? Mira, vivir en el aquí y en el ahora es una consecuencia, no es un propósito, no es un objetivo. Cuando se convierte en un objetivo, es el ego quien está marcando objetivos, es el ego quien está marcando metas. En cambio, es una consecuencia cuando yo empiezo a dejar caer los errores, cuando yo empiezo a caminar por estos 7 pasos, cada vez me siento, me percibo, me veo viviendo en el aquí y en el ahora sin ningún tipo de esfuerzo. Mira, Gonzalo, yo no explico teoría, yo describo exactamente lo que estoy viviendo. Yo creo que esa es una diferencia grande con respecto a mucha gente que ha leído muchos libros y que teoriza y todo esto. No, yo describo lo que vivo y lo que yo he vivido es que para vivir en el aquí y en el ahora y para mantenernos ahí muchísimo tiempo, en mi caso muchas horas a lo largo del día, pero debo aceptar, debo admitir que no el 100% de las horas, pero sí debo informar de que lo que yo puedo vivir en el aquí y en el ahora a partir del momento en el que estoy profundizando en estos 7 pasos. Y por lo tanto lo que estoy dando es en realidad una receta, son unos pasos, un proceso que yo creo que cuando se mira con atención uno advierte que en realidad son la llave maestra que nos lleva a nuestra esencia. Y el gran problema, Gonzalo, es que hay mucha gente que quiere llegar a la esencia sin hacer el camino. Es como hay mucha gente que quisiera comer la tortilla de patatas, pero todavía no ha ido al supermercado a comprar los ingredientes. No sé si te estoy contestando, ¿eh? Sí, y sabes que también con esta respuesta me estás contestando a una pregunta que te hice hace 20 minutos, en la que te preguntaba si podíamos viajar y hacer este proceso solos. Y realmente creo que no, porque te hago 2 preguntas y caigo en el ego. Es como, ok, necesitamos que alguien nos guíe un poco, porque es muy difícil salir de esta estructura que tenemos. Sí, y los primeros meses de trabajo, por mi parte, es un continuo hacer de espejo y de repente para que las personas se den cuenta que han vuelto a caer, que han vuelto a caer, que han vuelto a caer. Pero entonces nos miramos con una gran ternura. El camino del crecimiento interior no es un camino de sufrimiento, es un camino de gozo. Y cada una de las caídas solo nos anuncia que nosotros podemos volver a levantarnos. Y cuantas más veces me levante y cuantas menos veces luche por el hecho de haberme caído, más pronto llego. De hecho, hay una contradicción absoluta. Mira, nosotros tenemos que hacer un trabajo inmenso para darnos cuenta que el trabajo era innecesario. Tenemos que hacer un viaje muy largo para darnos cuenta que yo ya era. Es raro de decir. Y entonces el camino que nos lleva a esta esencia es un camino que básicamente se basa en la pura aceptación, en el puro amor y en el puro abrazar lo que estoy viviendo. Porque cuando yo abrazo lo que estoy viviendo y dejo caer la necesidad de ser otro, entonces ya he llegado. Y entonces me doy cuenta que en realidad ya soy perfecto. Y soy perfecto en el más profundo sentido del término. Si observas un bebé, Gonzalo, tú verás que un bebé es perfecto. Da igual que sea un bebé
que sea ciego, da igual que sea un bebé, que tenga una deformidad física, da igual. Es perfecto tal como es como tiene que ser. Y yo me pregunto, si nosotros nacimos hace años y éramos perfectos, ¿en qué momento perdimos esa perfección? Y la perdimos cuando caímos en el juicio, cuando caímos en el ego, cuando caímos en una serie de creencias en la que creíamos que nosotros seríamos perfectos cuando alcanzásemos algo. Los 7 pasos de los que yo hablo son 7 pasos que no nos añaden nada. Al revés, nos van liberando de errores. Excelente, Daniel, tu explicación, tus palabras. Muchos de nuestros espectadores también te están agradeciendo en el chat. Y nos queda poco tiempo, así que quiero avanzar con algunas de sus preguntas, como Jessie Perfecto. desde Chile, que dice, ¿cómo manejar las expectativas que nos creamos? Descubriendo cuál es su origen. El origen de cualquier expectativa es la no aceptación de lo que está ocurriendo. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo no acepto lo que estoy ocurriendo y lo voy observando, me doy cuenta que en mi mente se produce un mapa sobre cómo tiene que ser mi vida. Ese mapa es en realidad mi programación. No puedo dejar caer las expectativas si antes no he observado cómo yo mismo las estoy creando. Por lo tanto, para dejar caer las expectativas, hay varios pasos de los 7 que he mencionado que van a la raíz de ella. Concretamente, cuando nosotros observamos, cuando nosotros diagnosticamos y cuando nosotros actuamos. Pero no actuamos para forzar que el mundo sea distinto. Actuamos para descubrir que yo ya soy. Y cuando yo acepto que yo ya soy, ninguna expectativa es necesaria. Muy bien, Daniel. Desde Argentina, Marcela Alejandra dice, ¿se Sí, puede ser feliz y sentirse como aburrida o desmotivada? no. Eso significa simplemente que he confundido el aceptar con el resignarme. Porque cuando yo acepto la vida, cuando yo acepto la realidad, conecto profundamente con la inteligencia, el amor y la energía que soy, y en realidad ahí hay un goce extraordinario y la vida se convierte en una diversión, en una obra de arte. Es decir, que lo que nos estás describiendo, en realidad, desde Argentina, es la confusión que hay entre la aceptación y la resignación. La resignación lleva a la apatía o al enfado. La aceptación lleva al gozo y a la acción, al amor y a la comprensión. Teresa desde Alemania hace una pregunta para mí muy interesante porque habla de estas estructuras que hablamos y de las creencias. Dice, ¿por qué el dinero nos hace felices cuando es algo material que no tiene valor? No, Teresa, el dinero cubre nuestras necesidades y hasta un cierto nivel, el dinero, al cubrir nuestras necesidades, lo que hace es que mm, nos sentimos seguros. Pero a partir de un cierto nivel de dinero, no importa la cantidad de dinero que eches, la seguridad, la felicidad no se incrementa. Esto hay un montón de estudios al respecto. Pero si yo me estoy muriendo de hambre, es muy posible que tenga una gran incapacidad, a no ser que haya hecho un trabajo previo muy profundo, para seguir manteniendo mi paz interior, una paz invulnerable. Porque lo primero que busca el ADN, el cuerpo, es mantenerse. Por lo tanto, yo necesito una mínima cantidad de dinero para sentir que ya tengo mis necesidades cubiertas básicas. Pero a partir de ahí, por más dinero que añadas, la felicidad no aparece, porque si no, fíjate que ninguna persona rica se suicidaría. Ninguna persona en Europa que tuviera un techo, comida y ropa se suicidaría, porque ya tendría suficiente dinero para sobrevivir. Y sin embargo, hay muchas personas en América, en Europa, en África, en Asia, que tienen todas sus necesidades vitales cubiertas y se suicidan. ¿Por qué? Porque el dinero cubre un cierto nivel, pero a partir de ese nivel hay todavía un camino más a recorrer. Daniel, me quedaría hablando horas aquí contigo y no solamente lo digo yo, la gente en el chat también. Recién comentaban que podrían escucharte toda la noche. Teresa decía, podría escucharlo toda la noche. Gente desde Chile dice lo mismo. Yo estoy con ellos, pero no tenemos más tiempo y tenemos que despedirnos.
Sin embargo, antes quiero que vuelvas a recordarnos un poco sobre este taller de 12 meses, sobre este ebook que podemos descargarnos y sobre tu Sí. página, dónde encontrarte. Y justamente esa es una forma de seguir manteniéndonos en contacto, ¿no? Y de seguir profundizando, pues yendo a una página web que es aulainterior.com y allí descargarse el ebook y apuntarse al curso online para comprobar si esta metodología que yo he planteado, pues si os sirve. También hay personas que dicen, no, es que ¿sabes qué pasa? Pues que yo vivo en España o me puedo mover a España con facilidad y puedo ir una vez al mes al curso presencial, pues que haces en Madrid o que haces en Barcelona o que haces en Lleida. Por lo tanto, yo les invito a que vayan a aulainterior.com, comprueben, verifican y si ven que eso les llama a su corazón, yo creo que es hora de comprometerse, ¿no? De comprometerse con el verdadero autoconocimiento. Excelente, Daniel. Llegamos así al final de las preguntas, no tenemos más tiempo. Fue un placer haber charlado contigo y que nos hayas nutrido tanto de todos estos conocimientos. Decirte que hoy en Mindalia en Directo nos han visto desde muchos países, como en Alemania, España, Chile, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, seguro algún país más que nos ha quedado en el camino. Pero antes de despedirnos, darte también la palabra para que puedas despedirte de todos nosotros y hacernos llegar tus comentarios finales. Pues mira, yo lo primero que quiero hacer es disculparme si no he podido, porque estoy seguro que no he podido contestar todas las preguntas, pero también ponerme a disposición de vosotros. Eh, en Aula Interior vais a ver estos materiales, pero también en danielgavarro.com vais a ver, hay muchos más materiales que yo hago, que yo tengo, hay algunos libros, pero sobre todo, por favor, comprometeos con vuestro autoconocimiento. Y desde aquí os deseo que seáis felices, que la sabiduría os acompañe, que descubráis quiénes sois, vuestra esencia, descubrir quiénes somos y nos expresemos. Ese es el objetivo, el propósito de todo trabajo interior. Excelente, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, como te decía hace un momento, y hacemos también extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y que han participado en este directo desde tantos puntos de nuestro planeta. Recordarles, amigos, que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video. De esta manera, amigos, están haciendo que estas charlas le lleguen a muchas más personas y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy, Daniel Gavarro, que nos vino a practicar sobre la felicidad, un tema no menor, y lo ha hecho tan bien. Muchísimas gracias, amigos, y nos volvemos a encontrar entonces en la próxima emisión de Mindalia en Directo. Adiós.